Siempre damos gracias a Dios. Es una bendición, privilegio poder compartir la palabra con todos vosotros. Amén. Abramos así nuestras Biblias. Libro de Eclesiastés. Capítulo 12, el versículo 1. Amén. Eclesiastés capítulo 12, el versículo 1. Amén. Dice así. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Padre, gracias. Damos siempre la gloria y la honra a ti, oh Dios, en esta mañana. Muévete con poder, oh Dios, en nuestros medios. Habla al corazón, Padre, y establece tu verdad en nuestras vidas. Ordena, oh Dios, los pensamientos nuestros. Ayúdanos a desarraigar, oh Dios, los conceptos humanos erróneos que por mucho tiempo nos gobiernan. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento. Acordarse del Creador en los días de nuestra juventud. Es un consejo que da que escribe, que se llama Salomón. Fue un hombre al cual Dios dio mucha sabiduría. En un tiempo, dice la Biblia, que Dios se le apareció en visión y le dijo, ¿qué quieres que yo te dé? Y él pidió sabiduría y fue lleno de sabiduría y además de sabiduría, Dios le dio riquezas más que cualquier otra persona en la tierra. Tuvo tantas cosas y su corazón se dio a la tarea de escudriñar y aprender y recibir, y fue un hombre muy, muy sabio, muy sabio. Este es el hombre que escribe esto, y el consejo que nos da es que nos acordemos de nuestro Creador en los días de nuestra juventud, porque el tiempo pasa. ¿Cuántos saben que el tiempo pasa? ¿Ah? El tiempo pasa y cuando venimos a ver, no nos hemos dado cuenta que el tiempo ha pasado y ya nos hemos puesto viejos. Aunque viejos los caminos, dicen por ahí, ¿no? El tiempo pasa y con ello trae a veces sus secuelas, trae sus desalientos. Todos hemos cometido errores en nuestro pasado y hemos desaprovechado el tiempo. Todos hemos sido víctimas de haber hecho decisiones locas en un tiempo. El que escribe acá, Salomón, también cometió sus errores, porque a la tarea de tanto saber y explicar y escribir, cometió sus grandes errores, y al final de su jornada, el final del discurso es este capítulo 12 que acabamos de leer. Y él nos dice de que hay que recibir una amonestación. Tarde o temprano, el hombre que quiere ver días mejores, el hombre y la mujer que quiere ver días fructíferos, tiene que pararse y hacer una reflexión y recibir la amonestación de Dios. Porque la vida no la sabemos vivir sino cuando recibimos el consejo de Dios de cómo vivir la vida. Amén. Porque lo que hacemos nosotros es simplemente errar al blanco y cometer muchos errores, y cuando pasa el tiempo está uno lleno de sinsabores y de mucha amargura. Amén. Existía o escuché una estadística acerca de la risa. ¿Cuántos les gusta reírse? ¿Ah? La risa es evidencia de que existe vida por dentro. Amén. Hay que reírse.
Y hay que reírse no solamente cuando uno está pequeño. La estadística esta decía que cuando cuando un niño nace, de los 5 a los 10 años, dice que se ríe todos los días. La razón que se ríe todos los días es porque no existe ningún problema. Para él no existe ningún problema, lo de él es jugar y comer. ¿O no se acuerda usted? Usted dice, bueno, hay niños pobres, pero hasta los niños pobres, usted va a Honduras, que es un país que hay mucha pobreza, los niños juegan mucha pelota de fútbol y están más alegres que los de acá. Y no han comido. La estadística decía que cuando ya ese mismo niño crece de 10 a los 20 años, ya se ríe la mitad de lo que se reía cuando... Y lo tremendo es que cuando llega a los 40 ya no se ríe nada. O casi nada. Porque el disco duro del niño no tiene nada adentro, pero ya cuando llega a los 40 hay muchos sinsabores, muchos problemas, mucha ansiedad, mucha angustia, mucha crisis, muchos problemas familiares, económicos, de salud, y por ahí para abajo. El que escribe dice, acuérdate de tu Creador cuando estés joven, para que esos días no vengan. Y mira lo que escribe en el capítulo 12, al final, es en realidad la amonestación que él entiende que toda persona debe recibir. El versículo 12 de ese mismo capítulo. Amén. Dice, ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. ¿Sí? La amonestación de Dios. Toda persona que quiere ver días mejores hay que recibir la amonestación. El problema es de que el hombre se cierra en sus propios conceptos, en su propia humanidad, en sus propias ideas. El orgullo y la autosuficiencia nos hace pensar de que nosotros somos capitanes de nuestro futuro. ¿Y quién sabe el futuro sino Dios? Es la autosuficiencia la que nos impide aceptar y tener actos de humildad de aceptar la amonestación de Dios. Dios amonesta al hombre para que el hombre reciba bendición de él. Hoy en día estas palabras todavía son un eco para nosotros que queremos ver siempre días mejores. Porque nadie puede volver atrás, ¿no? ¿Qué bendición podría ser parar el tiempo y volver atrás a los días pasados y poder enmendar lo que hoy nos estamos quejando? ¿Verdad? ¿Cuántos han cometido errores acá? Pues todos hemos cometido errores y Dios quisiera que podíamos parar el tiempo o retroceder el tiempo, darle vuelta al cassette o retroceder el cassette, ¿no? Para poder volver a esos días y decir, my God, déjame no hacer esto, déjame no hacer aquello. Pero han pasado los tiempos y las cosas, la verdad es que no se puede volver atrás a retroceder, pero eso es lo que quiero hablar hoy, porque usted puede decir, ¿y qué tal yo que nunca me acordé de mi Creador y ya estoy viejo? Lo bueno de Dios es que es el único que puede retroceder el tiempo, o quiero decir, renovar el tiempo, hacer de que tú puedas disfrutar los años que tienes adelante más de los sinsabores que tuviste. Amén. La audiencia de la mañana estaba más animada que ustedes. El ser humano se llena de crisis, de angustias, de situaciones, de tantas cosas, por eso es que no se ríe. La risa hay que volverla a cultivar, hay que dejar que Dios te llene de risa. Por eso es que no debemos de dejar que nos llene de angustia al extremo de vivir amargados. Hay tanto viejo amargado. Sí, porque no hay cosas de qué reírse porque han sido tantos los problemas que se tienen que tú le dices buenos días y te contesta, como que si estuvieras hablando mal de su mamá, ¿no? Pero la razón es que hay tanta situación acumulada, tanta cosa que no hay razón de reírse.
Pero deje decirle, en Cristo hay una forma de ver las cosas que te vuelve a, hombre, te das esperanza de poder volver a creer y volver a reír. Hay una atmósfera en Cristo que puedes reírte aún cuando tienes problemas, aún cuando tienes situaciones. Y por eso que puede uno llegar a la vejez riéndose. Amén. Y siendo fructífero, siendo punto de referencia para otros, para que otros puedan mirar tu ejemplo y querer seguir la vida cristiana como la estás viviendo tú. Yo quiero ser un punto de referencia para otros. Usted quiere ser un punto de referencia para otros. Los que vienen, que te miren a ti, el testimonio de que estás viendo de que Cristo verdaderamente está llevando y conduciendo tu vida. Y que te está llevando a ser fructífero. Y cómo resuelves tus problemas y tus situaciones y vuelves a reír. Porque en Cristo Jesús hay risa y bendición. Aún cuando tienes problemas, aún cuando te enfrentas a situaciones difíciles, por la fe puedes creer y reírte de nuevo. Amén. Y lo que hace Dios, lo hace Dios muchas veces sin tu esfuerzo. El mucho esfuerzo, eso es lo que dijo el predicador acá. Leámoslo de nuevo. Ahora, hijo mío, a más de esto sea amonestado, no hay fin de hacer muchos libros. Esto es lo que se dedicaba a él. Y el mucho estudio es fatiga de la carne. El que tú te ocupes en lo que tú te ocupas, eso no es el todo de la vida. El trabajo no es el todo de la vida. Esta economía nos enseña a nosotros a trabajar. Y déjeme decirle, hay que trabajar. Tenga cuidado porque la gente se va para el otro extremo. Nada de ser vago, eso no es lo que estamos hablando, pero al otro extremo se va uno de que estar trabajando y no se acuerda uno de Dios. Y lo principal no es el trabajo, es que te acuerdes de Dios. Haciendo un paréntesis, me alegro tanto de ver a Lázaro. Lázaro, me alegro de verte. Amén. Que Dios tiene un propósito contigo acá, hermano. Podemos hacer, a través de recibir la amonestación de Dios, permitirle a Dios que Dios se encargue de redimir nuestro tiempo, que puedas los años que te quedan gozarlos a tal extremo que Dios te haga olvidar los sinsabores que tuviste. Dios tiene el poder, porque Jesús tiene poder de hacer las cosas, cambiar las cosas y hacerlas que tú te goces y te alegres, porque Dios puede cambiar la gente, las personas y hacer de que te olvides de los sinsabores y de las cosas pasadas que te traen tanta vergüenza. No hay dice, no hay fin de hacer muchos libros, no hay que ocuparse tanto al extremo de olvidarnos del consejo de Dios. Hay mucha gente que tiene muchas posesiones, pero no tiene paz y no tiene esperanza de una vida después de la muerte. Pero tú y yo sabemos que esta vida es pasajera. Esta vida es pasajera y tienes tú que entrar en el mover de Dios para entender de que no solo es trabajar y hacer tantas actividades, es acordarse de Dios y llevar una vida fructífera de ayudar a otros que conozcan lo que tú has recibido. Y este es el consejo que da el predicador, este que sabía tanto, este que entendía tanto, este que tenía un discernimiento para las cosas de la vida, que nos dice acá, y todo el mundo tiene que escuchar esto. Dice el versículo 13, el fin de todo el discurso, el discurso de la vida, de lo que es la vida, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre.
esto es el todo del hombre. Este hombre te pudo haber hablado de tantas cosas porque conoció de todo. Este es el hombre que nos dice, oye, el todo del hombre es acordarse de Dios y de sus mandamientos. Esa es la realización de toda la vida. ¿Qué pasa cuando no nos acordamos de Dios y ha llegado los años que supuestamente no tenemos contentamiento? Pues también hay algo que Dios hace que es glorioso. Cuando una persona verdaderamente recibe la amonestación de Dios, Dios, a través de tu oración y de tu fe y de un arrepentimiento genuino, Dios mueve piezas. Dios mueve piezas. Dios mueve piezas. Dios conoce el ajedrez. Dios mueve las piezas que tú pongas y deja un jaque mate en la vida. Piezas que tú nunca pensaste que se podrían mover. Cosas que tú nunca pensaste que Dios podía hacer. Aun cuando tú estás y has cometido errores, si verdaderamente hay un arrepentimiento y una búsqueda genuina, Dios se involucra en tu vida para hacer y mover piezas para hacer de que tú recibas aliento y gozo y risa. Dios mueve piezas que tú nunca pensaste que Él podía mover, pero las hace a favor de ti, para bendecirte a ti. Decía yo de que es impresionante cómo un ser humano insignificante como yo y tal vez como usted, de que podamos orar y hacer que Dios se mueva. Orar y hacer que las manos de Dios se muevan a favor nuestro es una bendición que nadie lo tiene, excepto los que conocen a Dios. ¿Por qué no usa usted su fe? ¿Por qué no usamos la fe y empezamos a creerle a Dios de que Él mueve piezas para beneficio nuestro? Porque usted sabe que el tiempo pasa, ¿verdad? El tiempo pasa. ¿Ah? Sabe que los cuerpos cambian, ¿verdad? Cambiamos de apariencia, ¿no? Nos ponemos gordos, cachetones, se nos cae el pelo. Y después la fuerza se nos va, ¿no? Ya no somos de 20 años que podíamos brincar y saltar, ¿verdad? ¿O no se ha dado cuenta? Ya usted no tiene la misma, porque el tiempo es como traicionero en cierta forma, porque cuando te das cuenta de los errores que has cometido y quieres enmendarlos, a veces ya no tienes la misma fuerza para hacer lo que pudiste hacer antes. Y te ves en una encrucijada que ahora sabes los errores, pero no tienes la capacidad de enmendar. Por eso es que hay que creer en Dios, que hay otro que sí puede hacerlo por ti. Hay que creer en Dios y dejar que Dios lo haga por nosotros. Porque la fe es poderosa y más valiosa que el oro, dice. Y usted la tiene, diga, yo la tengo. Y usted, a través de la fe, usted puede permitirle a Dios que haga cosas en la vida nuestra que vienen a darnos esperanza, paz y tranquilidad en medio de un mundo que está perdido. Amén. Ahora, busquemos en el libro de Joel. Vamos esta vez a buscar el libro de Joel, capítulo 2. Joel capítulo 2, el versículo 23, amén. Siempre Joel se me pierde. Está en el Viejo Testamento. ¿Qué se hizo, Joel? Dice así, el versículo 23. Vosotros también hijos de Sión. ¿A quién le está hablando aquí? No le está hablando a impíos, le está hablando a los que creen. Los hijos de Sión. Los hijos de Sión. El monte de Sión es diferente al otro monte donde se dio la ley. Este es el monte de Sión. Vosotros
también hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Si Dios es el que se encarga de que seamos fructíferos, ¿se acuerda el versículo aquel que dice que somos como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae? Y todo lo que hace. Tú sabes, hermano, no son cuentos de hadas esto, no son cositas bonitas, cuentos, son realidades. Diga, son realidades. Que todo el que cree puede beneficiarse de esto. Son realidades que suceden al que cree. Y usted es un creyente. Dice, las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Estos son capítulos mesiánicos que tienen que ver con la venida y el advenimiento de Jesús. Porque ahora nosotros estamos en esta dispensación donde Jesús ha venido ya y ha hecho lo que ha hecho para beneficio de la humanidad. Nosotros dice que somos esa nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, en Cristo Jesús, nosotros somos esa generación que puede creer estas verdades porque Cristo las trajo a luz. Dice ahí, las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite, y os restauraré, restituiré. Es restaurar, restituir. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. ¿Quién puede restituir los tiempos perdidos, los años que se fueron? Usted puede decir, my God, los años míos mejores ya se fueron. Los perdí. Bueno, tal vez, pero en Cristo dice aquí que puede restituir años. Los tiempos perdidos, pensamos que ya se terminó todo, que ya no... Aunque estés ya entrado en edad, puedes disfrutar la vida y hacer Dios que los años que te quedan sean mejores que todos los años que viviste antes. Porque Dios es poderoso. Diga, Dios es fiel. No entramos a hablar con hombre, es con Dios, con Jesús, que tiene capacidad de cambiar y restituir los tiempos, los años. Hemos tal vez perdido mucho tiempo, pero gracias a Dios que vamos a recibir la amonestación. ¿Cuál es la amonestación? Que hay que parar, reflexionar y darle lugar a Dios. Amén. Vamos a darle lugar a que sea el que restituya en nuestra vida años perdidos. Y podamos nosotros ser fructíferos para bendecir a otros y no andar perdiendo el tiempo. ¿Se acuerda lo que dice Efesios también, capítulo 5 por ahí, que dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos? Dice, andad sabiamente de cómo andéis, porque hay que cuidar el tiempo. Hay que pensar de que el tiempo se me acaba, o sea, tengo un tiempo estipulado, una cantidad de tiempo se me ha dado a mí para que haga todo lo que tengo que hacer acá en la tierra, y en la medida que le pido a Dios que me ayude va a ser más fructífero, porque alguien está manejando el bus y no eres tú, es Dios, y ese te lleva a todo lo mejor. Amén. Dice que Él va a restituir. Esto de la oruga, el saltón y el revoltón, hasta los nombres suenan feos. Es la obra que el enemigo hace. ¿Sí? El enemigo hace una forma bien sutil de que a veces no lo vemos trabajar y pensamos que todo está bien. Y es sutil porque la oruga es la larva y empieza a comer bien despacito, pero después crece y se convierte en el saltón y después en el revoltón que va, o sea, es como tierra movediza que te hunde, y entonces la langosta se come hasta las raíces de la planta. Esa es la obra del enemigo. El enemigo no quiere jugar contigo, quiere destruirte y sepultarte. Pero Cristo vino a
a destruir las obras del enemigo. Cristo vino a destruir las obras del enemigo. Y lo que me gusta de Jesús es que esa palabra destruir es de que la obra que destruye no se vuelve a formar más nunca. Se forman otras si le damos lugar, pero esa que destruyó no la vuelve a, porque la destruye de desaparecer. He estado yo cantando esa canción últimamente que se dice, Jehová es mi guerrero. Y déjeme decirle, en la mañana cuando salgo la he puesto como, yo digo, Señor, tú eres el que pelea por mí. Tú eres mi guerrero. Jehová es mi guerrero. En la vida hay muchas disoluciones, muchos problemas, muchas cosas que te causan que tu alma esté cargada, ¿no? ¿Cuántos saben que te carga el alma, ¿no? Sí, hay cosas del alma que no es el cuerpo, es el alma que está cargada de tantos problemas, porque en la humanidad tenemos situaciones y problemas y angustias, pero tú en la mañana en tu casa puedes adorar a Dios. ¿Cuánto adoramos a Dios? ¿Y cuánto le damos lugar a la adoración en vez de la queja, en vez de estar en el problema, empezamos a salir de ese círculo vicioso y empezamos a adorar a Dios y a ver con nuestros ojos la obra de Dios y adorar a Dios con todo tu corazón y empezar a tener una perspectiva diferente de la vida, de que eres una bendición puesto aquí en la tierra para bendición de los demás. Yo me alegro y ahora que estamos en celebración de cumpleaños del pastor, me alegro. Óigame, yo estaba mirando ahí, mira, te aseguro que si no hubiese obedecido, toda esta gente tal vez no estuviera, mucha de esa gente no estuviera ahí. Miró los videos. Tal vez mucha de gente tal vez no hubiese estado ahí si no hubiese obedecido a alguien. Mira lo que una vida puede hacer. Podamos nosotros ser ejemplo, y yo le digo, gracias a Dios que Él es un punto de referencia para nosotros, de ver de que verdaderamente cuando alguien se pone en las manos de Dios, Dios lo usa y otras vidas reciben impacto de tu obediencia. Y bendecimos a nuestro pastor. Amén, y le damos gracias y podemos ver la obra de Dios realizada en muchas vidas. Yo quiero ser de bendición para otros, porque empiezas a ver que la vida, como lo dice Salomón, ya no es solamente de ocuparte en lo que es tuyo, en lo que es para mí, sino que empiezas a tener una vida menos egoísta, ¿no? Porque el ser humano que no tiene a Cristo es egoísta, está pensando en mí y en mí. Amén. El creyente piensa en lo que Dios puede hacer a través de mí, a través de usted. El tiempo se nos acaba. ¿Qué está haciendo usted con su tiempo? Tú sabes, hermano, Jesús fue el ejemplo más grande en cuanto al tiempo, porque dice que cuando se cumplió el tiempo, entonces Dios mandó a su Hijo. Pero en muchas ocasiones, después de haber crecido y estado en su ministerio, decía, el tiempo mío todavía no viene, todavía no estoy ahí. Pero después dijo, el tiempo se ha cumplido. Tenía una perspectiva divina, sabía lo que estaba haciendo y el tiempo que estaba viviendo. Podemos nosotros orar para saber qué es lo que estamos haciendo con nuestro tiempo. Ustedes están callados. El apóstol Pablo dijo, he acabado la carrera. He acabado la carrera. O sea, sabía, porque fíjese que el apóstol murió bastante joven, no era muy adulto cuando se fue, pero ese era el tiempo de Dios. Sabía el tiempo, sabía que estaba y terminó su obra. Queramos que todos nosotros terminemos la obra de Dios y cumplamos nuestros días como Dios lo manda acá. Amén. Busquemos en el libro de Isaías. Gloria a Dios. ...61... Y este capítulo también es un capítulo que habla acerca del tiempo donde venía el derramamiento del Espíritu Santo, igual que Joel.
Amén. El versículo 4 en adelante. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Dios tiene la capacidad de trabajar sobre los escombros de nuestra vida, lo que dañamos nosotros. Si hay un recibimiento de la amonestación de Dios, Dios agarra los escombros y los vuelve. No están animados ustedes. Dios agarra los escombros nuestros que están todos dañados y si hay un verdadero arrepentimiento, Dios los puede volver a poner, a juntar y hacerte ver de que Él es el Dios de lo imposible. Qué bueno es el Señor. Qué bueno es el Señor. ¿Se acuerda usted de Sansón? ¿Sí? No hay ningún Sansón acá, ¿no? ¿Se acuerdan de Dalila? Tremenda Dalila. Que Dios la reprenda. No, pero lo que yo estaba viendo en Sansón es que aún al final de todo, aún al final que se arrepintió el tipo, escuche esto, mató más filisteos de todos los que mató cuando estaba con los ojos bien y estaba bien con Dios. Porque al final Dios le dio para lo cual él fue llamado. Después de que le sacaron los ojos al loco, le pidió a Dios y dice que mandó a buscar un niño y los niños lo llevó a donde estaban las columnas del edificio ese y ahí se murieron él y juntamente con un montón de filisteos. O sea, Dios tiene la capacidad de, aunque estemos mal, si hay un verdadero, genuino arrepentimiento y una amonestación, la amonestación es recibida, podemos ver la obra de Dios realizada en nosotros. Sí, porque el enemigo es astuto, como decíamos, el trabajo del enemigo viene sutil y después va creciendo a tal extremo que la gente piensa que no hay solución ya. Y por eso es que hay suicidio, por eso es que hay que la gente se va de la iglesia y dice yo no vuelvo más. Porque piensan y se convencen de que no hay soluciones. Pero hay solución para el que cree. Hay solución para el que cree en Jesús. Amén. Versículo 5. Y extranjeros aparecerán vuestras ovejas y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová. ¿No es eso lo que dice? ¿Dónde era? ¿Primera de Pedro 2.9 creo? ¿O segunda de Pedro? Primera de Pedro 2.9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas. Nosotros somos sacerdotes para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas. Yo soy sacerdote hoy para anunciar que Jesús puede, de que Jesús quiere y que Jesús, si le das entrada, Él cambia las cosas. Aleluya. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios, seréis llamados, comeréis la riqueza de las naciones y con su gloria seréis sublimes. Y aquí el versículo 7 dice, en lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. No, hombre, ustedes no recibieron nada. Doble confusión. Está hablando de la pobreza. Está hablando de la pobreza. Y después dice que tienen doble honra. Está hablando de doble honra económica. Doble honra monetaria. Y por supuesto, no solamente de eso habla, pero en este caso está hablando acerca de cómo Dios viene a quitar la pobreza. En primer lugar, pobreza interna, el corazón, porque nadie puede disfrutar nada si no tiene paz y gozo por dentro. Porque Dios siempre quiere que las posesiones las poseas con gozo, con alegría. Por eso es que dice que viene la doble honra, pero también dice viene un perpetuo gozo.
¿podemos estar gozosos en la vida o estamos amargados como los que manejan en el Palmetto? Tiene que usted ver el Palmetto a las 7 de la mañana, un lunes que la gente va. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras, en lo que tú te mueves, en lo que tú hablas, en lo que tú trabajas, recibirás doble honra y tendráis perpetuo gozo. No solamente doble gozo, sino perpetuo gozo. Quiera el Señor que puedas disfrutar lo que tienes y no que lo que tienes te esté disfrutando a ti. Eso es lo que sucede con mucha gente que tiene, porque para ellos es solamente esta vida. Uno tiene una perspectiva de que tarde o temprano vamos a morir y vamos a estar con una vida eterna. Los que no conocen esto trabajan y trabajan porque piensan que este es lo único del hombre acá en la tierra. Pero el que cree tiene una perspectiva divina. ¿Podremos nosotros desarrollar una perspectiva diferente de la que tiene el mundo? ¿Puede usted ser diferente? ¿Puede usted reír? ¿Puede usted tener gozo en el corazón a pesar de que el diablo está revuelto? Por la fe somos guardados por el poder de Dios. Y usted y yo podemos orar y creerle a Dios y mover las manos del Omnipotente a nuestro favor, a favor de nuestra familia, a favor de nuestros hijos. Porque los hijos nuestros van a ser aquellos que van a traer a las multitudes a los pies de Cristo. Los hijos de ustedes no se van a perder, ni van a ser rebeldes, ni van a andar en las magangas. Amén. Dice, porque yo Jehová soy amante del derecho y aborrecedor del latrocinio para holocausto. Por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. Y dice, y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones. Tu descendencia será conocida. Sus hijos, aunque parezcan medio bobos, usted los ve ahí que andan medio. Esos son los hijos de Dios, esos son la simiente tuya, que Dios le saca brillo para bendición de las naciones. Existe ahora un mover de Dios para restaurar, para restituir. ¿Cuántos creemos? ¿Cuántos nos ponemos en pie? Crea que Dios tiene el poder de restituir cosas perdidas. ¿Se le ha perdido alguna cosa? ¿Se le perdió su mujer? No. Usted ora para no buscarla, ¿no? ¿Qué se le ha perdido? Tú sabes una cosa que yo he creído y estoy siempre orando, que por ejemplo uno tiene una cosa y se le pierde, en realidad a Dios nunca se le pierde nada, ¿no? Y nosotros dice que nuestra vida está escondida en Él. O sea, todas las cosas que nosotros tenemos, pues a Dios no se le han perdido. Créale a Dios de que Dios las encuentra y las restaura. Como dijo, va a restituir los años perdidos, te va a renovar, pero esto es a través de creerlo, amén.